Oigan, les tengo una gran noticia. Hoy terminamos escatología. Hoy terminamos este tríptico antropológico. Hoy se termina toda esta primera temática de la teología del cuerpo, donde Juan Pablo II nos va a hablar de la identidad del ser humano y quién eres. Y esto nos dará paso de alguna manera a responder a la identidad de la persona, a entender cómo vivir nuestra vocación al amor. Nos lleva ya a un paso más como de la misión que tenemos y la vocación que tenemos después de saber quiénes somos. Así que, bueno, podemos sonar las trompetas y decir, hoy terminamos el tercer ciclo. Así que, bienvenido a la catequesis 72. Y si es la primera vez que encuentras este video porque querías saber un poquito más del cielo, pues bienvenido, bienvenida, puedes quedarte, sentarte a escuchar, pero también te invito a que hagas el recorrido de toda la aventura de Juan Pablo II, desde la catequesis 1 hasta donde Dios mediante llegaremos eventualmente, que es mi palabra, en la 135, ¿ok? Esta catequesis la dio Juan Pablo II en la audiencia del 10 de febrero de 1982 y la tituló La espiritualización del cuerpo, fuente de su incorruptibilidad. Y en realidad vamos a hablar finalmente o a recordar y recapitular cómo el cielo es la plenitud de la humanidad. Comencemos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que nos creaste para ti y que sabes que nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti, te pedimos que podamos vivir esta vida con todas las enseñanzas de la escatología, que podamos entender que el cielo y nuestra vida eterna da sentido a todo lo que vivimos en esta tierra. Te pedimos, Señor, que no nos sueltes de tu mano para que aprendamos a amar y para que anhelemos con todo nuestro corazón llegar a esta felicidad y a esta plenitud que nos tienes prometida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos entonces a comenzar con el número 1. Básicamente estos párrafos siempre resumen ya lo que hemos visto antes, pero no por eso vamos a dejar de leerlos. El 1 dice, de las palabras de Cristo sobre la futura resurrección de los cuerpos referidas a los 3 evangelios sinópticos, hemos pasado en nuestras reflexiones a lo que sobre este tema escribe Pablo en la primera carta a los Corintios. Nuestro análisis se centra sobre todo en lo que se podría denominar la antropología de la resurrección de San Pablo. El autor de la carta opone el estado del hombre terreno, es decir, histórico, al estado del hombre resucitado, es decir, escatológico, el tema que nos interesa en estos momentos. Caracterizado de modo lapidario, o sea, escrito en piedra, ese significado del ser humano y de cómo será el cielo, y al mismo tiempo penetrante el interior sistema de fuerzas específico de cada uno de estos estados, ¿no? Esta lucha de fuerzas de la que ya hemos hablado, ¿no? De alguna manera, cuando hablamos del hombre histórico, veíamos la batalla en el corazón entre el aprender a amar y el egoísmo, ¿no? Entre lo más noble del ser humano y lo más bajo a lo que podemos llegar. Y ya hablando de la resurrección, pues es como este sistema de fuerzas entre todo lo nuestro que es corporal y todo lo nuestro que es espiritual, y como San Pablo tan sabiamente dice, ¿no? Cuántas veces el espíritu está pronto, pero la carne es débil y terminamos haciendo lo que no queríamos hacer, el bien que nos propusimos y que luego ya no fuimos coherentes con él o perseverantes en aquello que nos propusimos. Bien, vamos al número 2, que dice que este sistema interior de fuerzas deba sufrir en la resurrección una transformación radical, parece indicado ante todo por la contraposición entre el cuerpo débil y el cuerpo lleno de fuerza. Y de alguna manera el cuerpo débil obviamente habla del cuerpo histórico de nuestro hoy, y el lleno de fuerza, de gloria, majestad, de armonía, de perfección, pues obviamente será nuestro cuerpo ya resucitado y glorioso, como lo hemos explicado. Pablo escribe,
Se siembra corruptible y renace incorruptible. Se siembra vil y renace glorioso. Se siembra débil y renace lleno de fuerza. Débil es por tanto el cuerpo que, usando el lenguaje metafísico, surge del suelo temporal de la humanidad, ¿no? Está hablando de estos dos mundos, ¿no? De alguna manera, uno que nos lleva a lo más alto de nosotros y luego también saber que hay esos valles también en nuestra vida. Y resucitaré, pero también resucitaré desde mi temporalidad. Es una línea como continua, no son mundos totalmente separados, sino continuados. Y dice, la metáfora paulina se corresponde igualmente con la terminología científica que define el comienzo del hombre en cuanto cuerpo con el mismo término semen, que quiere decir semilla. Si a los ojos del apóstol el cuerpo humano que surge de la semilla terrestre resulta débil, esto no solo significa que es corruptible, sometido a la muerte y a todo lo que ella conduce, como que eso sí lo entendemos, ¿no? Nuestro cuerpo obviamente es débil por esto mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque está destinado a corromperse de alguna manera, ¿no? Porque se enferma, porque experimenta la muerte, porque sufre el dolor, ¿no? Todos nosotros sabemos que este cuerpo nos recuerda que no estamos hechos solo para esta tierra, ¿no? Y anhelamos un mundo de cero lágrimas, cero dolor, cero sufrimiento, cero hacerte viejito, con un eterno presente precioso y que en esta vida pues todavía no se da. Dice, sí habla Pablo de esto, pero además habla de que es un cuerpo animal. Y en griego este término es un poco como peyorativo, ¿no? Está hablando Pablo de este cuerpo de alguna manera que gracias a Dios alcanzará algo realmente grande, bueno, algo superlativo que jamás hemos experimentado en esta tierra. Dice, en cambio, el cuerpo lleno de fuerza que el hombre heredará del último Adán, Cristo, en cuanto partícipe de la resurrección futura, será un cuerpo espiritual, ¿no? Entonces está diciendo, de alguna manera, si llamamos cuerpo animal y débil a lo que experimentamos nosotros como personas en esta tierra, lo contrapone al cuerpo glorioso que Cristo mismo tiene y con su resurrección nos asegura que tendremos nosotros también. Ese cuerpo que ese nuevo Adán Cristo nos heredará, por decirlo así, porque su espíritu penetrará todo lo corporal humano, todo lo que somos nosotros. Fíjese cómo hablo de cuerpo como somos, ¿no? De una totalidad. No estamos hablando aquí solo de cuerpo contra alma, sino más bien el cuerpo que es esa persona, como Juan Pablo II siempre dice. Dice, será incorruptible, ya no amenazado más por la muerte. Así pues, explícitamente la antinomia débil lleno de fuerza no se refiere tanto al cuerpo separadamente considerado, cuanto a toda la constitución del hombre considerado en su corporeidad, lo que acabamos de explicar. Solo en el marco de esta constitución, el cuerpo, es decir, toda la persona, puede transformarse en espiritual, y tal espiritualización del cuerpo será la fuente de su fuerza e incorruptibilidad o inmortalidad. Esto constituye el mensaje más importante de toda esta catequesis, ¿no? Porque nuestros cuerpos serán gloriosos y experimentaremos una armonía, una unidad, una comunión con Dios y con los demás que nunca hemos experimentado aquí. Y este cuerpo de ser pues débil pasará a ser fuerte, grande, es porque precisamente Dios nos penetrará con su espíritu, ¿no? Esa espiritualización y esa experiencia de ese Dios que nos envuelve y que hace que cada célula de nuestro ser quede impregnada por el espíritu y el espíritu lleve ese liderazgo, pero que se va a mostrar a partir de esta corporalidad y esta temporalidad, ¿no? A partir, no a pesar de, sino a través de, que eso es lo más como glorioso, que será ella misma y será este cuerpo en el cielo, pero totalmente espiritualizado. Este tema 3 tiene ya sus orígenes en los primeros capítulos del libro del Génesis. Se puede decir que San Pablo ve la realidad de la resurrección futura como una restitutio in integrum, es decir, como la reintegración y al mismo tiempo la consecución de la plenitud de la humanidad.
Y en el Génesis veíamos tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 que en realidad tanto el varón como la mujer vivían estos dones preternaturales y una armonía perfecta entre el espíritu y la carne, ¿no? Y eso, de alguna manera, pero muchísimo mejor, lo viviremos en el cielo, porque ya tendrá como ese más de la redención y ese más de un cuerpo glorioso que nos hereda el último Adán, que es Cristo mismo. Y ya hacia abajo del 3, las últimas líneas, dice, la restitutio in integrum, que está nuestro latín, vinculada con la resurrección y la realidad del otro mundo, solo puede ser una introducción en una nueva plenitud que ni tú ni yo hemos conocido jamás en esta tierra, pero es una nueva plenitud y el cumplimiento de todas las aspiraciones buenas y nobles que has tenido en esta tierra se cumplirá de una manera que te va a dejar así, wow, ¿no? Porque va a ser mucho más allá de toda expectativa. Imagínate cuando tenemos expectativas que tenemos como una idea grande de algo que va a suceder. Y cuando el Señor te dice, va a ser mucho más allá de la mejor expectativa que puedas tener de felicidad y de plenitud, dices, no sé cómo va a ser, pero va a ser algo increíble, algo grandioso que yo no me quiero perder. 4. Vamos a comenzar un poquito más adelante, donde dice, el hombre en el que el espíritu obtendrá una justa supremacía sobre el cuerpo y la espiritualidad sobre la sensualidad. Es fácil entender que Pablo piensa aquí en la sensualidad como suma de los factores que constituyen la limitación de la espiritualidad humana, es decir, como una fuerza que aprisiona al espíritu mediante la restricción de su propia facultad de conocer la verdad y también de la facultad de querer libremente y de amar en la verdad. San Pablo está haciendo una constatación de que a veces los sentidos nos impiden precisamente amar de verdad, querer en libertad y conocer realmente la verdad, ¿no? Y las realidades. Como que en esta tierra sí, los sentidos a veces nos la juegan. Creo que fue, sí, Juan Pablo II en su libro Memoria e Identidad, que decía, en el cielo lo que nos alejó de Dios nos llevará a Él, y creo que es el caso de lo que estamos empezando a hablar en esta catequesis de los sentidos y que forman esta sensualidad de la que está hablando San Pablo. Más adelante dice, la simple facultad de conocer y de querer propia del compositum psicosomático del sujeto humano, o sea, de lo que somos. Esto está como muy elegante, pero bueno, de aquello que tú y yo somos, ¿verdad? Puesto que se habla de la corporeidad en la consecución de un cuerpo espiritual, deberá significar precisamente la perfecta sensibilidad de los sentidos y su perfecta armonización con la actividad del espíritu humano en la verdad y en la libertad, ¿no? Nuestro cuerpo sí nos puede llevar al pecado, pero también nuestros sentidos nos pueden llegar a elevar de una manera increíble para conectarnos también con realidades espirituales, ¿no? No dice aquel salmo, gustad y ved qué bueno es el Señor, ¿no? Y está hablando de dos sentidos, ¿no? Por ejemplo, en este caso el gusto y la vista que te hacen reconocer la bondad del Señor en tu vida o en la vida de los demás, ¿no? No es a pesar de los sentidos que nuestro cuerpo será glorificado, sino que estos sentidos realmente funcionarán en esa plena potencia, en armonía con todo lo que somos y con el Espíritu para ayudarnos a hacer una experiencia de Dios plena y total. El 5 al final dice algo interesante, el hombre es cuerpo animal, pero si en cambio permanece bajo el influjo del Espíritu Santo, el hombre es espiritual y produce el fruto del Espíritu. Como que es esta guerra de cuerpo y de alma, y también entender cómo precisamente esto que somos corporalmente con todos nuestros sentidos nos va a elevar, ¿no? Tiene que ser elevados, no erradicados. Como decir, para poder gozar del cielo no tendrá sentidos. Y San Pablo de alguna manera está explicando, no, sino que estos sentidos estarán totalmente afinados para poder elevarnos y llevarnos hacia Dios, y a través de ellos tendremos estas experiencias. No
tenemos que pedir perdón por el cuerpo, sino que darle gracias a Dios que a través de este cuerpo que tiene estos sentidos podremos gozar de Él como nunca hemos gozado de Él en esta tierra. El 6, al principio dice, puede decirse como consecuencia que no nos encontramos con la antropología de la resurrección solo en 1 Corintios 15, sino que toda la antropología y la ética de San Pablo están empapadas por el misterio de la resurrección, mediante el cual hemos recibido definitivamente el Espíritu Santo, ¿no? Es San Pablo el que nos recuerda todo esto, y también San Pablo mismo es el que dice, ¿no sabéis que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo? Y en otro momento también dice, glorifiquen al Señor con sus cuerpos. ¿Cómo lo vamos a glorificar? ¿Cómo será esto? Pues no lo sabemos. El primero que llega allá regresa y nos lo explica. Y por último, el número 7 dice, concluyendo el análisis de la antropología de la resurrección, según la primera carta de Pablo a los Corintios, nos conviene dirigir una vez más el pensamiento hacia las palabras de Cristo sobre la resurrección y sobre el otro mundo. Y finalmente, el hombre escatológico dice, estas reflexiones tienen un significado fundamental para toda la teología del cuerpo. Y creo que quizá en su momento no se ha interpretado correctamente, o se deja como el patito feo o la escatología que nadie entiende. Y sin embargo, Juan Pablo II aquí nos dice, es que desde la escatología se entiende el hombre histórico, se entiende el hombre originario, entiendes tu vida y tu caminar. Es como esa piedra angular o la corona de todo lo que hemos estado estudiando en la antropología adecuada, que hace que el cuerpo y todo lo que somos y sus significados cobren sentido a la luz de esta realidad que, pues, básicamente nos dice, para eso fuiste creado. Y es maravilloso. Entonces, pues nada, te invito a que le agradezcamos a Dios por todas estas luces, a que hagamos una pequeña recapitulación de todo lo que nos ha dado la antropología adecuada, toda esa luz que la antropología adecuada nos da, para poder entender entonces la vocación al celibato y la vocación al matrimonio y el lenguaje del amor sexual, que ya lo veremos, últimamente explicaremos Humanae Vitae, pero todo está perfectamente armado, o sea, los cuadritos perfectamente puestos. A mí la teología del cuerpo me ha justamente brindado, además de un cambio radical en mi vida, también como los cuadritos bien puestos donde he podido colocar todo aquello que sé de mi fe con una estructura tan lógica y tan positiva y tan afirmante que nuestra fe de verdad cobra el sentido y la atracción que tiene que tener. Así que te invito a que esta semana vivas con la mirada puesta en el cielo, aunque los pies estén aquí en la tierra, sabiendo que eso puede dar sentido a todo lo que vivas esta semana, sea bueno, sea malo, sea regular, cada uno según le vaya en la feria, ¿verdad? Pero no perdamos de vista que fuimos hechos para el cielo y para la vida eterna. Que Dios te bendiga y ya nos vemos en esa gran segunda parte de la teología del cuerpo a partir de la siguiente catequesis. Que Dios te bendiga. Bye bye.